Seguimos con Política en Acción. Les comentamos algunos de los llamados que estamos recibiendo. Guillermo de la Lucila. Nada, la editorial del programa de hoy fue muy buena. Pocos programas periodísticos tienen la calidad de este. Felicitaciones y siga adelante. Esperamos que podamos. No es fácil, se los puedo asegurar. Raúl de Victoria, para Klimovsky, le pregunta temas específicos. Lamentablemente Klimovsky ya se ha ido. Jorge de Parque Chacabuco, también para Klimovsky, ¿qué opinaba de Mosconi? La verdad que con Klimovsky nos podríamos haber quedado charlando. Tony de Saavedra felicita al conductor por el editorial y cree que el programa está creciendo miércoles a miércoles. Bueno, nos tiran flores, las agradecemos porque la verdad que hacen bien. Y estamos con Claudio Lozano. Lozano, ¿qué opinión sobre, no sobre toda la ley, pero yo diría por lo menos el enfoque, ¿qué va a pasar desde el punto de vista político con estas definiciones que hubo hoy? Bueno, en principio creo que supone seguir corriendo el eje de discusión de aquellas cosas que debieran ser el centro a cuestiones que no lo son, ¿no? O sea, seguimos debatiendo sobre si hay que flexibilizar más o menos el mercado laboral, cuando el debate principal es el que se planteaba en el otro bloque. Y cuando el mercado ya está 64% flexibilizado. Primero que está ya flexibilizado, con lo cual es un debate bizantino. Pero además, esto oculta el debate principal, que es la situación de emergencia social asociada a la degradación fenomenal de la estructura ocupacional argentina, con altos niveles de desempleo, con altos niveles de subempleo y con altos niveles de sobreempleo en el país, ¿no? Eso como primer elemento, como enfoque general. El segundo elemento que me preocupa es que el quórum se alcanzó a partir del ingreso a último momento del actual presidente de la Unión Industrial Argentina. Y francamente yo tengo toda la sensación de que esto tiene que ver con algún tipo de acuerdo más firme que supone calzar la aprobación de la reforma laboral que en el discurso del ministro de Trabajo y en el discurso de la CGT tiene como moneda principal a hacer relucir el tema de decir que van a derogar los contratos promovidos. Yo creo que esto está fuertemente articulado con sancionar otra ley que tiene despacho ya y que está por ser discutida, que es la reforma impositiva, y donde lo que aparece es la propuesta de la reducción de los aportes patronales en 10 puntos. Si esto es así, y es así, esto quiere decir que si nosotros estaríamos, por un lado, derogando los contratos promovidos, que casualmente lo que hacen es beneficiar al empresario con reducción de aportes, y por otro lado generalizando la reducción de aportes, con lo cual en realidad lo que dicen que es bueno de la ley que está en discusión es anulado por la otra ley que se está sancionando. Y aparte, como la anterior rebaja de aportes patronales sin exigir ningún tipo de creación de trabajo. Habiéndose demostrado que la reducción de aportes no es una política efectiva de empleo, porque efectivamente la cuestión del empleo sigue siendo un problema en la Argentina, habiéndose demostrado que lo único que hace es subsidiar la tasa de ganancia empresarial creciente, sobre todo de aquellos que tienen mercado para realizarla. Y en tercer término, acá significa transferir ahora 2.700 millones de dólares de las arcas públicas y del sistema de seguridad social al sector empresarial. Y en concreto supone el colapso directamente del sistema público de previsión en un contexto en donde la crisis financiera internacional está dando lecciones todos los días sobre la fragilidad del sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que están cayendo de manera galopante en lo que son sus rentabilidades a partir de la crisis mundial, ¿no? O sea que creo que este es el tema que está planteado. Claudio, hay una relación directa entre esto y el tema por el cual hoy te habíamos invitado, que es este fenómeno que se está dando de decenas, más de un centenar de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, que están promoviendo un enfoque de defensor del pueblo. Bueno, tú eres uno de los que estas organizaciones candidatean para defensor del pueblo, hay otros que también están para adjuntos y demás, pero ¿cuál es el enfoque que preside la reflexión de todas estas organizaciones que aparte han hecho más de 2 o 3 plenarios muy numerosos? Sí, efectivamente, en las últimas 3 semanas ha habido 3 actos diferentes, en todos los casos con una cantidad importante de gente. En el primer acto es un sector interno de la Unión Cívica Radical que apoyó esta propuesta. El segundo acto fue el acto convocado por la multisectorial, por la Defensoría del Pueblo, que expresa este conjunto de organizaciones sociales
que involucra tanto organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, territoriales, ambientales, movimiento de la mujer, etcétera, en donde ahí hubo cerca de 500 personas, hubo representación de todos los bloques legislativos del Parlamento de la ciudad. Y en tercer lugar, hubo la semana pasada, y hay otra esta semana, un acto similar en la zona del Bajo Flores, concretamente en el barrio Rivadavia y la Villa 1114. Y el enfoque básico es que nosotros entendemos que no se puede seguir sosteniendo una idea de un defensor del pueblo como una especie de presencia unipersonal, ¿no? O sea, nosotros no creemos mucho en algo que en alguna medida es un residuo de cuando nació este tipo de institución. Esta es una institución que viene de la etapa monárquica, no es una institución propia del sistema democrático, es una institución en donde había alguien que le contaba al rey lo que le pasaba a la gente. Y que de alguna manera tiene implícita en la idea de defensor del pueblo la idea de alguien que ayuda o asiste a alguien que está pasivo. Nosotros creemos que eso no es así. Creemos que hay una vasta cantidad de acciones que de manera permanente y de manera organizada se llevan a cabo todos los días y cotidianamente para ejercer los derechos que la gente tiene, que esto lo hacen múltiples organizaciones en diferentes lugares de la ciudad, en diferentes temas, y que lo lógico es que un órgano de control comunitario, como es la Defensoría del Pueblo, ponga a su servicio sus recursos humanos, institucionales, económicos y políticos para potenciar ese trabajo. Es decir, nosotros percibimos en la Defensoría el lugar de anclaje de un espacio mayor de organizaciones sociales en capacidad de vincularse con el sistema institucional, algo que permita superar un poco esta especie de anarquía de la queja y que permita de algún modo organizar la demanda social y obligar a que ésta se canalice institucionalmente. Pero el planteo, entonces, quizá me adelanto un poco, pero el planteo sería una expresión real y un ida y vuelta permanente en relación a los políticos y no un eco de este enfoque que a mi juicio es más propio del neoconservadorismo que de lo que podría llamarse el progresismo, que es esta oposición sociedad civil-político, sino que sería una búsqueda de complementación más sana. Sí, de complementación, de fortalecimiento del sistema institucional, de articular eso que decimos que siempre hay que articular, ¿no? El espacio de las organizaciones sociales con el poder político institucional para que haya más poder para hacer aquellas cosas que supuestamente creemos que son convenientes, para de alguna manera evitar que solo se conformen al amparo de algunas decisiones que a veces son correctas, como puede ser el tema del Código de Convivencia, todo esto que vos planteabas en tu discurso inicial, y que en nombre de un discurso de la seguridad que está fuertemente inducido por sectores de la Policía Federal, sectores que están siendo afectados por esta disposición en términos de perder el control de algunas cajas que en todo caso venían manejando, han dado lugar a la conformación de un movimiento social que intentan presentar y que en realidad es un movimiento social reaccionario y que concretamente no representa al conjunto de la ciudadanía y que hay que dar oportunidad para que lo mejor de lo que podemos expresar en términos sociales pueda hacerse presente en el terreno institucional. A mí me gustaría que sigas esta reflexión, porque parecía que es el bandazo, ¿no? O la caja o el purismo, o la caja o la acción social de pronto la hace Cáritas y el Estado se sigue desentendiendo como hasta ahora, solamente que la responsabilidad es que se hagan cargo Cáritas y otras no gubernamentales. Y pareciera que estamos en esta lógica, el abandono del Estado desertor o el protagonismo que sigue siendo la ausencia de Estado activo. Pero esta frase de un artículo que fuiste autor junto con otro de los candidatos propuestos por la multisectorial, que me gustaría que me lo comentes, aunque sea someramente. En definitiva, para resocializar la política, hoy casi secuestrada y desaparecida en las mazmorras partidarias, y repolitizar la sociedad autosecuestrada y desaparecida en las mazmorras del individualismo y la indiferencia. Y esto tiene que ver con entender la política no como una cuestión que supone o lo social o lo partidario, sino entenderla como una experiencia integral que tenga que ver con esto que yo te comentaba recién, ¿no? Por lo menos para nosotros la función política principal es ser capaces de organizar la demanda social y canalizarla institucionalmente. Y es en este terreno
en donde uno tiene que evitar, tanto en el plano partidario, suponer que la política transita exclusivamente por el ámbito de la disputa electoral, como en el ámbito de la práctica social, suponer que solo es en ese marco donde se dirimen las cosas. Hay que pensar estrategias de articulación, de integración, porque esto permite fortalecer el sistema institucional. La presentación que nosotros hemos hecho tiene como destino principal profundizar la democracia en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que la Constitución, definida por los constituyentes hace 2 años, establece. Establece como criterio principal, como forma de gobierno de la ciudad en su artículo 1, no la democracia representativa, sino la democracia participativa, lo dice explícitamente. Te hago una última pregunta que tiene que ver con cómo verías en la práctica si hoy asumieras como defensor del pueblo. ¿Cómo sería un día de ese defensor del pueblo? Un día en un sentido figurado. Es decir, las tareas prioritarias, las formas de trabajo. Y mirá, yo creo que la tarea principal sería esto que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos diciendo que la Defensoría tiene que funcionar con un consejo multisectorial de organizaciones sociales, pero no un consejo entendido como un aparato burocrático que tiene que estar sentado al lado del supuestamente defensor, sino como un consejo instalado en cada una de las zonas de la ciudad. Un consejo en capacidad de receptar aquellas demandas que no son tomadas por el sistema institucional y en capacidad de rápidamente ponerlas para que puedan ser canalizadas y vehiculizadas como corresponde. Un espacio que sea capaz de organizar la queja y transformarla en propuesta para que el sistema institucional la pueda resolver. Ese es el criterio. Es decir, esta idea de que todos somos defensores del pueblo, es decir, es a la vez una propuesta a la gente y una línea de acción concreta. Exactamente, es correrse de la idea de la institución unipersonal. Es entender no que te el pueblo... pensás en la oficina. No, primero no me pienso en la oficina y segundo no pienso que yo sea el defensor No porque me parezca pueblo. mal lo de la oficina. No, seguramente algún momento habrá que pasar por ella. Supuesto. Pero digo, es correrse de la idea unipersonal. O sea, es definir con claridad que la idea de pueblo es esa energía que radica en nuestra comunidad cada vez que somos capaces de salirnos del lugar de la víctima y transformarnos en sujeto en capacidad de protagonizar y exigir nuestros derechos. Es decir, que es mucho más que simplemente que no sea un representante del partido político porque eso limita y mucho menos de lo oficial y demás, sino que es mucho más ambiciosa la propuesta, es poner en manos de la gente el ejercicio real de esta institución que creó la Constitución. Sí, creemos que es la institución más adecuada para, transformarla en lugar de anclaje de una propuesta de esta naturaleza. Es también un órgano de control con cierta peculiaridad, es el órgano de control de la comunidad. Y lo que sí realmente tenemos como preocupación central es que realmente en esta ciudad de Buenos Aires, donde hay un presupuesto de 3.000 millones de dólares al año, todos los órganos de control todavía están pendientes. A mí me llama la atención. Hay una suerte de acefalía en este sentido muy importante. Me llama la atención, pero no te voy a pedir que me lo contestes porque vamos a leer algunos de los mensajes. Me llama la atención que en toda la cobertura periodística aparecen tantos nombres y algunos, como el tuyo, que están sustentados en este movimiento, no exista prácticamente, salvo para algunos, en ninguno de los medios masivos de difusión, diría yo, ¿no? Es para pensar, si a usted le parece. Leo los últimos mensajes. Javier de Flores, realmente una vergüenza que ocurra en este país caso de extrema pobreza, siendo viable un desarrollo con mayor justicia social. Amanda de Ciudadela felicita a Nadra por la mesa que ha generado hoy y por los invitados. La editorial fue muy buena, que siga adelante, gracias. Ramón de Caballito, 7 millones de argentinos que viven con 62 pesos por mes. ¿Cuál es el origen de esta afirmación? Datos oficiales, los señaló sobre base de la encuesta permanente de hogares. ¿De dónde provienen estos datos? Los señalamos y estaban las fuentes aladas. ¿Sí? INDEC. Me parece que saberlo es fundamental para darle veracidad al informe. Y felicita por el programa. Este asunto por ahí pasó en medio de la conversación inadvertido, pero la base es sólida sobre informes oficiales. Lo que pasa es que cuando lo presentan otros datos como prioritarios. Bueno, Raúl de Constitución, a los diputados y hay otros más que ya estamos en el final del programa, pero le agradecemos. Pensamos que la conversación con Klimovsky aporta algunas reflexiones sobre lo cotidiano
desde el ángulo de un filósofo científico de valía. Esta denuncia de los 7.200.000 argentinos que viven con 62 pesos, nosotros consideramos que este dato, no es una denuncia, pero es una denuncia de hecho, consideramos que es la base de discusión política en la Argentina. Con Lozano hablamos de la ley laboral y sobre todo de otro concepto de defensor del pueblo que francamente pensamos que está más cerca de lo que necesitamos y de lo que en general debe desarrollarse como formas participativas de democracia que lo que se está imponiendo. Hasta la próxima semana. Mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción y los espero los miércoles a las 11 de la noche. Auspiciaron Política en Acción.